¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Josué y en este video veremos y entenderemos el parámetro self que se encuentra en los métodos dentro de las clases en Python. No hace mucho tiempo tuve que capacitar a una persona que viene programando en un lenguaje de programación diferente al de Python y le surgió la duda de por qué en algunos métodos se tiene que definir el parámetro self. No le quedó claro para qué servía este parámetro. Para poder empezar a entender esto, definamos un método 1 que no va a recibir ningún parámetro y lo único que va a hacer es imprimir un mensaje. Ahora lo que vamos a hacer es invocar a este método 1. Si nosotros invocamos, vemos que simplemente se ejecutó el método y está imprimiendo el mensaje que indicamos. Como podemos ver, este método no está recibiendo ningún parámetro. Aquí aún no entra en juego el parámetro self. Sin embargo, si nosotros agregamos y creamos una clase, por ejemplo, mi clase, y dentro de esta clase definimos un método, por ejemplo, el método 2, este método 2 no le agregaremos parámetros y lo que haremos será imprimir un mensaje. Ahora, para poder invocar al método 2 necesitamos primero crear un objeto de mi clase y posteriormente a través de ese objeto tenemos que invocar al método 2. Entonces agregaremos un objeto. Este objeto será una instancia de mi clase y utilizando el objeto invocaremos al método 2. Ahora, si yo ejecuto este código, voy a toparme con el error type error. Este error básicamente lo que me está diciendo es que el método está esperando un argumento o un parámetro, pero no le estoy enviando ninguno. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué me está pidiendo enviar un argumento si realmente aquí no se le está definiendo ninguno? El error realmente viene que en este método te está exigiendo agregar un parámetro. Este parámetro es el parámetro self. Los parámetros self se utilizan únicamente para métodos que se encuentran dentro de una clase. Como pudimos ver, en el método 1 no se encuentra dentro de ninguna clase. Para el método 2, Python me está marcando un error porque detecta que este método 2 se encuentra dentro de una clase y todos los métodos dentro de una clase van a exigir que su primer parámetro sea el parámetro self. Ahora, posiblemente se estarán preguntando, igual que a esta persona que capacité, ¿qué significa este parámetro self? ¿O a qué hace referencia a este parámetro self? La palabra self en inglés hace referencia a uno mismo. En Python, el parámetro self hará referencia a todo el contenido que se encuentra dentro de esta clase. Entonces, a través del método self puedo accesar a cualquier variable dentro de esa clase o cualquier método dentro de esa clase. El parámetro self deberá ser siempre declarado en primera posición de todos los argumentos que se piden en cada uno de los métodos, lo que significa que si quiero definir más de un argumento para un método, debo colocar en primera posición el parámetro self, una coma, el parámetro 1, coma, el parámetro 2 y así sucesivamente. Podemos ver que el parámetro self está siempre en la primera posición. Quitaré estos parámetros que puse de prueba. Dejaré únicamente el parámetro self. Si yo ahora ejecuto, puedo ver que en mi línea 11 se ejecutó satisfactoriamente el método 2. Aquí puedo ver impreso lo que se invoca en el método 2. Pero si se dan cuenta, yo de manera explícita al método 2 no le estoy enviando ningún parámetro. Este parámetro self, a pesar de que se declara explícitamente en el método, no necesita mandarse de manera explícita al momento de invocarse. Para ver un poco el funcionamiento de este parámetro self, agreguemos una variable a esta clase. Definamos la variable 1, que será de tipo entero con el valor de 10. Y aquí en la línea 8, en vez de imprimir este texto, imprimiremos el valor que contiene la variable 1. La lógica nos dice que al ejecutar el método 2
se estará imprimiendo el valor de 10 que tenemos en la línea 5 asignada a la variable 1. Si ejecutamos, podemos ver el error nameError y nos indica que la variable 1 no está definido. Eso es porque a este nivel, a la línea 8, no puedo reconocer y accesar a la variable que está declarada en la línea 5. Lo que tendría que hacer es accesar a través del método self. Entonces pongo la palabra self, punto, y el nombre de la variable o el método al que quiero accesar. Si yo ejecuto, ahora sí puedo ver que se imprime el valor de 10. Yo a este nivel puedo agregar de nuevo una variable llamada variable 1 y a este le asigno el valor de 5 y aquí poder eliminar la palabra self, ejecutar y aquí me va a ejecutar y mostrar el valor de 5. Nosotros pudiéramos pensar que aquí estoy sobreescribiendo el valor de 10 por el valor de 5, pero la realidad es que no es así. Puedo incluso imprimir ambos valores. Ejecuto aquí y coloco la palabra self y vuelvo a ejecutar. Puedo ver que en la línea 9 se imprime el valor de 5 que representa el nombre de la variable llamada variable 1, pero que está definido dentro de este método. Mientras que en la línea 10 estoy imprimiendo una variable llamada variable 1, pero como estoy utilizando el parámetro self, está haciendo referencia a una variable que se encuentra definido fuera de mi método. En este caso es esta variable declarada en la línea 5 y este tiene el valor de 10. Por eso al invocar me muestra primero el número 5 y luego el número 10. Un dato curioso a considerar es que en Python el primer parámetro declarado siempre se va a tomar como el valor self. Es decir, aquí puedo poner, en vez de nombre self, puedo poner Josué. Aquí sustituirlo. Y al ejecutar no me marca ningún error. Esto significa que en mi primer parámetro puedo definir el nombre que yo quiera. Y siempre se va a tomar a cuenta del parámetro self. Pero en Python por convención se utiliza la palabra self. En otros lenguajes de programación como en Java, esto no se tiene que declarar de manera explícita en el método y sí utiliza algo similar, que es el this. Pero en Python sí se tiene que declarar de manera explícita en el método y por convención se utiliza la palabra self. Espero haberles aclarado la duda de cómo y para qué se utiliza el parámetro self dentro de los métodos en las clases. Eso es todo por este video, nos vemos en el siguiente.